Volvemos a encontrarnos. Celebremos juntos la quinta edición del Live Festival Jericó, un encuentro que reúne diversidad de pensamientos, sonidos, imágenes y palabras para inspirarnos a tejer conversaciones e imaginar nuevos mundos posibles. Durante 3 días disfrutaremos de grandes invitados como Laura Restrepo, Luz María Sierra, Elisa Guerra, Pablo Diors, Yayo Herrero, Adriana Villegas, Marta Hincapié, Santiago Rojas, Gabriel Mesa Nichols, Paula Moreno, Cristina Fuentes Larroche, Horacio Benavides, Indira Serrano, Daniel Morczynski, Santiago Beruete, Andrea Echeverry, entre otros. Ven y disfruta de una edición que reúne recuerdos y aprendizajes para mirar con optimismo el futuro.
Buenos días, bienvenidos todos y todas al segundo día del Hey Festival en Jericó. Ha sido muy emocionante todo lo que hemos vivido en el día de ayer, y hoy tenemos como invitado a alguien que por lo general está por ahí revoloteando, tomando fotografías. Daniel Morsinski es el escritor preferido por los escritores y escritoras. Yo creo que es porque tanto los unos como las otras siempre quieren escaparse de la realidad, tienden a escaparse de la realidad, y Daniel los sabe convocar a una situación que los conecta de inmediato con la realidad y los pone en su sitio. Todos los escritores, por míticos que sean, son seres humanos, y este señor que tenemos acá es el encargado de demostrarnos esto. Daniel, buenos días, y vamos a hablar de Luis Sepúlveda. Cuéntanos un poco quién era Luis Sepúlveda y cómo lo conociste. Hola. ¿Estás nervioso? Estoy feliz. Lo primero es agradecer al Hey Festival, esta enorme fiesta del libro, de la cultura, de la literatura, ir dejando semillitas por otras ciudades latinoamericanas. He sido testigo y cómplice de las ediciones, todas ellas en Cartagena, y esta es mi segunda vez en Jericó. Me siento muy bien, me siento como un chico en el recreo, y la gente en general son como un patio trasero donde pongo a jugar y donde juego yo también, claro, a hacer fotografías. Pues hoy es Lucho Sepúlveda que nos convoca. Es un personaje fascinante. Yo creo que mientras sigamos leyendo, mientras se sigan publicando sus libros, los muertos nunca mueren. Y por eso es tan importante seguir leyendo a escritores que ya han fallecido. Luis Sepúlveda falleció un 16 de abril, un maldito 16 de abril de 2020, de coronavirus. Él se contagió en un festival en el norte de Portugal, ya se sintió mal el 24 de febrero. Ese día yo estaba con él. ¿Por qué diablos él se fue hacia el fin del mundo, o hacia el fin del alma, o a su último viaje, como decían los florentinos? Y yo nunca di positivo, nunca tuve el menor síntoma. Recuerdo el último abrazo cuando nos separamos en Póvoa do Varzim. Yo en realidad viajé un día antes del final del festival porque viajaba a un Hey Festival de corriente de escrita, porque viajaba a un Hey Festival en Abu Dhabi, y el 29 de febrero, que además es el día de mi cumpleaños, año bisiesto, por eso soy tan joven, porque solo tengo 15, me despierto en los Emiratos con una llamada de Carmen Yáñez, su compañera, que me dice: Lucho está muy mal, está en terapia intensiva, atención Daniel, porque potencialmente tú también estás contagiado. Estuvo luchando entre la vida y la muerte 45 días hasta que nos dejó, y ese día algo se rompió en mí. Me cambié de ciudad, me mudé de país. Cuando no estoy bien necesito estar en movimiento, no me aferro a lo material ni a los libros.
Di un paso al vacío y cuando me caía, este proyecto me puso alas. Este libro me ayudó a terminar el duelo. Con Lucho nos une, porque allí donde esté, Lucho se está burlando porque proyecté algunas fotos que me dijo, estas no las muestres. Y aquí nos acompaña en Jericó, y 31 años después, para mí era muy importante, por un lado, reivindicar la figura del hombre, del gran escritor, que no se ha dejado seducir por el ruido de las cajas registradoras. Es un escritor que tiene lectores militantes, pero no siempre el favor de las academias, inclusive la prensa no siempre seguía, reseñaba sus libros, y sin embargo hay pocos escritores en el mundo que han vendido tantos millones y millones como él. Y así nació Hotel Chile. Es fruto de la amistad, del amor, de la hermandad, y también es un libro que reivindica la obra de Luis. Reúne textos inéditos de Luis, también un largo prólogo que necesitaba yo escribirle a Luis, y por supuesto muchísimas fotografías, algunas de las cuales les quería compartir antes que compren el libro. Y cómo conocí a Lucho. Sí, eso lo cuentas en el prólogo, ¿cierto? Que es un prólogo muy bello porque arrancas desde antes de que naciera Lucho. ¿Y por qué no nos cuentas esa anécdota primero antes de llegar a él? Vale. 2 preguntas por el precio de una. ¿Por qué Hotel Chile? Se podría haber llamado, no sé, Mundo Sepúlveda. Venga, Mundo Sepúlveda. A lo largo de nuestros muchísimos viajes, Patagonia, Tierra del Fuego, bueno, han visto que hemos viajado por todos lados, Lucho me contaba algunas historias increíbles. Y yo me preguntaba, pinche Lucho, ¿por qué diablos no las escribes tú? ¿Cómo puede ser que historias que parecen sacadas de las 1001 noches nunca las haya escrito? Y cuando falleció, entendí. Me las contaba para ponerlas a salvo, para que algún día, en forma de imágenes o en forma de palabras, las cuente yo. Y eso es lo que hice con Hotel Chile. Una de esas historias es increíblemente cierta. Es la historia de Luis Sepúlveda, cocinero, chef en Santiago. No estaba contento con su trabajo, le proponen ser chef en un restaurante en el norte de Chile. Su mujer, Irma, estaba embarazada de casi 8 meses, pero a pesar de ello deciden aceptar ese nuevo desafío. Ponen todas las cosas que entran en el viejo Ford Custom, toman la ruta 5, la mítica panamericana, pero esta vez dirección norte, no a la Patagonia, y a unos 600 kilómetros de Santiago, Irma no se siente bien. Y deciden parar en el primer pueblo que había un hotel y un hospital. El pueblo se llama Ovalle. En el hotel llaman a un médico, llega el médico, dice lo que necesita la señora es ir a un hospital porque está a punto de parir. Nace el bebé, le podrían haber puesto Ulises, por lo aventurero, por lo viajero, por lo valiente, pero le pusieron Luis Sepúlveda Cafulcurá.
¿Cómo se llamaba el hotel donde nació Lucho? Hotel Chile. Es rabiosamente cierto. Y es así que recordé en este proceso de duelo esa y tantas otras historias que Lucho me fue contando, narrando. Se te la contó así como... Y nunca la escribió, fíjate. En un viaje te lo contó. Sí, en un viaje de los que hicimos a Patagonia, sí. Y en uno de esos viajes, bueno, pero ¿se conocieron en un viaje o se conocieron en algún otro lugar? Pues nos conocimos en un festival literario, uno de los primeros festivales literarios que existieron. Hoy tiene 36 años y tengo el orgullo de decir que soy fundador. Se llama Étonnants Voyageurs, Viajeros Sorprendidos. Queda en la ciudad bretona de Saint-Malo, donde, como sabes, está enterrado Chateaubriand. Y Luis acababa de publicar su primer libro. El libro lo publicó una pequeña editorial asturiana, tuvo un premio de esos que no ayudan a vender ni a hacer otras publicaciones, pero sí tiene prestigio, Tigre Juan, y a raíz del premio, una editora independiente, Anne-Marie Métayer, lo lee, se deslumbra y decide publicarlo en Francia. Lo invitan a Étonnants Voyageurs, a este festival en Saint-Malo, y en una primer presentación, junto a Paco Ignacio Taibo II y el maravilloso Álvaro Mutis, el gran gaviero, empiezan a hablar de sus respectivos libros. El Pícaro, recuerdo y sonrío que la moderadora de ese encuentro estaba totalmente perdida, no conocía a ninguno de los tres. Álvaro era el único que hablaba francés y le pregunta la moderadora a Álvaro: disculpa, ¿cuál es Sepúlveda y cuál es Taibo II? Y el Pícaro de Álvaro los cambia. Dice que Lucho es Taibo y así arranca. Bueno, el público se mataba de risa, fueron 45 minutos extraordinarios y ahí me deslumbré por primera vez por la oratoria, por el poder de la palabra oral, de contar historias, no solamente escribirlas bien, sino narrarlas maravillosamente. Y cuando terminó ese encuentro, me compré su libro y me puse en la cola. Y cuando fue mi turno, me presenté. Luis estaba con 2 muletas. Cuando ves a una persona que camina con dificultad, claro, no sabes si tuvo un accidente o si siempre estuvo con muletas. Pero en cualquier caso, yo le propuse hacerle fotos cerquita, le dije, porque caminaba con dificultad. Luis me miró, me dijo: ¿me recuerdas tu nombre? Se lo dije, me dedicó el libro y me dijo: y por las fotos, no, gracias. Yo llevaba ya 15 años retratando escritores y nunca nadie me había dicho que no. Y este pinche chileno, o sea, quería rebobinar para que no fuese el primero, por lo menos alguno famoso, pero ni siquiera un desconocido, tan divertido en el escenario y ya diciéndome que no. Y entonces, ¿qué hice? Insistí. Qué hinchapelotas el porteñito, me dijo. Siempre jugábamos con la controversia, ¿no?, de entre chilenos y argentinos. Te decía el rusito, ¿no? El rusito, sí. Si alguien más me dice rusito, lo mato, los mato. Pero bueno, él me decía rusito. Y el tema es que le hice unas fotos muy rápidas. Le pedí la dirección para mandárselas y él comentó: todos los fotógrafos son iguales, prometen y no cumplen. Pues estamos hablando del año 92, no se enviaba fotos por mail.
Y entonces yo llegué a París, a mi casa, revelé, porque era analógico, las películas, escogí 2 fotos, constaté lo triste y mal que se lo veía y se las envié a Alemania, donde él vivía en esa época. Y a los 2 meses recibo una carta de Luis Sepúlveda donde me dice: querido Portenito, tus fotografías no son fotografías, son radiografías, porque en ellas se ve el momento de mierda que estoy pasando. Te pido que las rompas en 1000 pedacitos, pero sería muy mezquino de mi parte pedirte algo así, sin contarte que estoy mucho mejor y que quiero que vengas a mi casa en Alemania, en la Selva Negra, para hacer nuevas fotos. Y el Portenito viajó, y así nació nuestra amistad. Antes de que nos cuentes esos viajes maravillosos al sur, que me los imagino a ustedes dos, jovencitos, gozones, me gustaría saber por qué Lucho tuvo que salir de Chile. ¿En qué momento sale de Chile? Sí, bueno, hay una foto que miraba con el corazón partido y mucha emoción, porque tanto Carmen Yáñez, la poeta Carmen Yáñez, y Luis Sepúlveda, Cafulcurá, estuvieron presos durante la terrible dictadura de Pinochet. Hay eventos, hay situaciones como estas que te unen para siempre o te rompen por toda la vida. Luis estuvo preso en el norte de Chile y Carmen estuvo en el peor de los campos de detención de la dictadura de Pinochet en la ciudad de Villa Grimaldi. Y muchos años después, a pedido de Carmen, yo visité con ella y con Luis el lugar donde Carmen fue torturada y presa. Y fue, se imaginan, un momento de mucha emoción. En la poesía de Carmen, rara vez ella evoca la tortura y el dolor. Hay escritores que lo necesitan. Ayer en la maravillosa gala de poesía que moderaste también con maestría, escuchamos algunas voces increíbles, ¿no? sobre el asesinato del padre, en la poesía de Manuela, de Mónica, perdón. Y 25 años después de sobrevivir a Villa Grimaldi, Carmen escribe un primer poema que se llama Pródigo y que cuenta la tortura de la siguiente manera. Varios días a la semana a ella la encapuchaban, le hacían cruzar un jardín y ella sentía que las rosas le pinchaban las piernas y sabía que se venía la tortura. Y en Pródigo ella cuenta la tortura a través de esos pinchazos de las rosas, con pudor, con elegancia, reteniéndose. Cada uno afortunadamente sobrevive la detención y decía que hay situaciones límites que te unen o te separan. A ellos los separaron, ya tenían un hijo, Carlos Lenin. Carmen, con la ayuda de las Naciones Unidas, logra salir de Chile. No sé por qué torpemente las Naciones Unidas la envían a Argentina, donde ya estaba la dictadura terrible que también conocí y sufrí. Y a los pocos meses de Argentina la llevan a Suecia. Luis se escapa por el norte de Chile y llega a Alemania. Cada uno comienza otra vida. Luis se casa con Margarita, tiene 3 hijos y por su lado Carmen se va con Carlos Lenin y tiene un hijo que es un hermanito mío que se llama Jorge Amadeus. Y ese amor de los 16 años que
Luis describe en un poema que, un pequeño paréntesis, cuando Luis fallece, a las pocas semanas, cuando ya termina el confinamiento, a pedido de Carmen, yo viajo con mis hijos a Gijón, donde ellos vivían. Mis hijos son además ahijados de Luis Sepúlveda. Tengo fotos de ellos, de mis hijos bebés en los brazos de ellos. Y en ese viaje yo descubro, a pedido de Carmen, en un viejo baúl, no cientos, miles de poemas de Luis Sepúlveda que nunca había publicado, fechados. Mi primer poema a Carmen, escrito a los 18 años, 16 de Carmen. Poemas escritos en la prisión de Temuco. Y me doy cuenta que es un poeta del carajo y que nunca ha publicado ningún poema. Freudianamente, 7 años de psicoanálisis me llevaron a pensar que en realidad nunca los quiso publicar porque la poeta de la familia era Carmen. Y si él se ponía a publicar sus poemas, con la cantidad de luces que tenía alrededor y de lectores, tal vez la imagen de Carmen, poetas, se hubiese visto opacada. Y la editorial Visor, que como sabes es una gran editorial de poesía, va a publicar la poesía reunida de Luis Sepúlveda en este año, en 2023. Bueno, ahora sí, vámonos para el sur. ¿Cómo fue ese primer viaje? Pues, fíjate, en esos años del primer viaje a Patagonia, Luis vivía en París. Y ¿Tú también vivías en París en ese momento? Sí, yo me fui en el año 78, fotografié a Borges y me fui a París en búsqueda de Cortázar. Y nos reuníamos en un cafecito de París a soñar con un proyecto común, con un viaje al sur del mundo. Y Luis había estado muchas veces en Patagonia y yo no conocía mi país. Me fui muy joven de Argentina y conocí mucho antes rincones de Europa que mi propio país. Entre ese sur que tanto fascina a los europeos y a mí, y el maravilloso norte, que en realidad son dos, ¿no? El noroeste, la frontera con Bolivia, ciudades bellísimas, musicales, Purmamarca, Humahuaca, Tilcara, montañas de 7 colores, casi tan bellas como las de Jericó. Y el otro norte, el noreste, tan fascinante de las cataratas del Iguazú, de la frontera con Brasil, en la parte más estrecha de la Patagonia, entre el Pacífico chileno y el Atlántico argentino hay 600 kilómetros. Son territorios infinitos. Entre la Patagonia y esa frontera norte hay 4.900 kilómetros. Y con Luis decidimos viajar como se viajaba antes, con un billete de ida. Estábamos contra la charterización del viaje. Es cierto que teníamos el respaldo de muchas editoriales que ya había comprado este libro que se llama Últimas Noticias del Sur. Y cuando habíamos recorrido apenas 50 kilómetros, ya llevábamos un mes y no podíamos avanzar porque las historias se nos pegaban a la piel, venían por nosotros. A la semana, por ejemplo, un maravilloso militante ecologista de la Patagonia nos cuenta una historia que ya habíamos leído en Bruce Chatwin, pero apenas evocada, sin detalles, que es que Butch Cassidy, el famoso bandido norteamericano,
había vivido en Patagonia. ¿Él se había ido para Bolivia o para... Dicen que murió en Bolivia, es posible, pero lo que es seguro es que estuvo escondido en un pueblo que se llama Cholila. No teníamos ninguna información, nadie había escrito sobre esto. Decidimos tomarnos el mítico Patagonia Express y en la ciudad que nos habían dicho que era un rumor que Butch Cassidy había vivido, dijimos, nos bajamos. El problema es que habían trenes los martes y los jueves, o sea que si nos bajábamos y no había nada, teníamos que quedarnos en un pueblo que no tenía ni hotel a esperar el próximo tren. Y entonces Lucho me mira y me dice, ¿qué hacemos, Rusito? Y yo con sentido práctico, muy pragmático, le digo, mira, si llegamos a este pueblo, ¿cómo se llamaba? Cholila, me dice. Si llegamos a Cholila y en la estación vemos que hay un cartel, aquí vivió Butch Cassidy, seguimos de largo, porque no nos interesa. Si llegamos, preguntamos y nadie conoce, a la aventura, hermano, nos bajamos. Y es lo que hicimos. Todo esto en un tren a vapor, locomotoras de principio de siglo, o sea que si uno corre va más rápido que el tren. Por eso hay tiempo de ir, buscar carteles. Y cuando nos bajamos en Cholila y empezamos a preguntar, ¿usted sabe de un gringo? No, acá hay muy pocos extranjeros, pero hay una persona que tiene más de 90 años que le dicen la gringa, ¿por qué no le preguntan? Sí, ¿me puede indicar cómo se llega? Derecha, izquierda. Nos perdimos en Cholila y cuando llegamos frente a una cabaña había una señora que parecía tener muchos más años de esos 90 que nos habían anunciado. Estaba en la puerta y nos da el más bello el más bello mensaje de bienvenida que te puede dar una persona. Nos dijo, los estaba esperando. ¿Cómo sabía que íbamos para ahí, en un pueblo que no había electricidad, que no había teléfono? Esta señora, sorprendentemente, no nos invitó a pasar, con el sentido de la hospitalidad que hay en la Patagonia, no nos invitó a pasar a la cabaña, simplemente nos ordenó que la sigamos. Pues, ¿qué hicimos? La seguimos. Yo dejé que Lucho y la señora caminasen delante, hice algunas fotos detrás y 5 minutos después llegamos a un cementerio, un pequeño cementerio de pueblo en Cholila. La señora se sentó en una tumba y nos empezó a contar esta historia. Butch Cassidy estaba robando bancos, como sabemos, en Estados Unidos. Los banqueros ya estaban hartos de este modus operandi, un poco al estilo de Robin Hood, de robarle a los bancos para darle a los más pobres. Y la Unión de Banqueros decide contratar a la mejor agencia de detectives del mundo, que se llamaba y se llama Pinkerton. La Pinkerton contrata a su mejor sheriff, a Sheffield, y le dice a Sheffield que vaya por Butch Cassidy, que están hartos de él, que tiene que terminar con él. Pues, ¿y dónde está Butch Cassidy? Pues no lo sé, sheriff, ese es su trabajo. Durante 1 año y medio de investigación, Sheffield investiga y se va a Buenos Aires en barco, por supuesto, en 1905, llega a Buenos Aires. Hay una pista de que hay unos bandidos que de la misma manera, con las mismas palabras, con el mismo acento, siguen robando bancos en el sur de Argentina. Se va a la Patagonia y en 1905 nos cuenta la señora que llegan el gringo frente a una cabaña y le dice, entrégate, Butch, te tengo rodeado.
Y la señora nos cuenta como si fuera una escritora que estuvieron negociando durante 3 días y 3 noches y se pusieron de acuerdo, y el acuerdo fue que Sheffield no denuncia a Butch Cassidy a la Pinkerton y que a cambio Butch Cassidy le da la mitad del botín que había robado en el último banco de Río Negro. Claro, Lucho me miraba como para decirme, no haga pregunta, Rusito, deja contar que este es el libro, pero yo no aguanté más y le pregunté, señora, ¿pero cómo sabe usted todas estas historias? Y me mira y me dice, joven, yo me llamo Juanita Sheffield, soy la hija del sheriff. Fantástico. Ahora, Ese Lucho, imagínate, Juan, esta es una de las 12 historias de aquel primer libro, Últimas Noticias del Sur. y que ustedes a lo último se olvidaron de ese libro, aparentemente, hasta que el libro reaparece. Y él te dice, ya lo tengo. Pues sí, pinche Lucho, 15 años tardó en escribir el libro. Volvimos de ese primer viaje, les recuerdo que no había cámaras digitales, yo le hice unas 150 fotitos 10x15 con un precioso marquito negro, se las entregué en persona, no le metí presión, le dije para que puedas recordar y escribir mejor. Pasó 1 año, pasó 2 años, nos encontramos en un festival que él organizaba en su ciudad de Gijón, el Salón del Libro Iberoamericano de Gijón, tuvo 14 ediciones, y no me aguanté y le dije, Lucho, yo no soy tu agente, yo no soy tu editor, pero el libro, y Lucho me decía, algo me falta, Rusito. Y claro, yo le dije, pues volvamos a viajar. Hicimos un segundo viaje. Ya las historias crecían, yo decía, pero con todo este material vamos a hacer un libro de 2000 páginas, es increíble. Regresábamos, nos juntábamos en un asado, Lucho y yo contábamos a los amigos todas las historias que habíamos vivido en el fin del mundo. Le volví a hacer 150 copias en 10x15 y le decía, ahora sí, ¿no, Lucho? Algo me falta. Pues volvamos a viajar. Hicimos un tercer viaje, esta vez del lado chileno. Freudianamente me dije, por ahí es el tema argentino que le jode. Vamos del lado chileno a la Patagonia. Fuimos del lado chileno, llegamos esta vez hasta Punta Indio. En Punta Indio atravesamos el estrecho de Magallanes en una avioneta que parecía de papel y en mitad de turbulencias que yo pensé que era mi último viaje, el tercero es el vencido, siento un pinchazo terrible en la espalda y no era el avión que se estaba cayendo, era Lucho Sepúlveda que pegaba saltitos en mitad del vuelo cruzando el estrecho de Magallanes y que me dice, ya lo tengo, Rusito, ya lo tengo. Digo, ¿qué se te perdió, Lucho? Nos estamos matando. El libro, me dice, tengo el final. Te juro que llego y me pongo a escribir. Y lo escribió. Fantástico. Y hay una sorpresa que el Rusito ha preparado para todos ustedes. Es una recopilación de grandes fotografías para que ustedes vean cómo ha trabajado con los escritores y escritoras a través de tanto tiempo y algunas personas que van a reconocer ustedes claramente en el video. Entonces yo quiero que nos centremos un poquitico en ese Lucho tan íntimo. Me llamó mucho la atención el hecho de que él nunca entregó el derecho de ser el viejo del asado con sus hijos. ¿Eso qué significa qué significaba para él ser el del asado? Bueno, sabes, hay una gran tradición en el sur, rioplatense, Uruguay, Argentina y por supuesto también en Chile, de hacer asado. Y el asador es de alguna manera siempre el líder, el jefe. Lucho nunca me dejó meter mano en el asado. El asador era él. Y por cierto, él pensaba que lo hacía bien y era un desastre. Le ponía el chimichurri en el momento de cocinarlo y no después. Bueno, siempre nos burlábamos los unos
por los otros, pero respetábamos nuestros territorios asadores. Y yo conocí todas las facetas de Lucho Sepúlveda, el padre de familia, el compañero, el periodista de combate, muy militante. Es muy interesante porque la militancia de Luis Sepúlveda no es tanto en su propia obra. Él sostenía que el artista debe ser un ciudadano militante, pero no un panfletista, que su obra no tiene que estar necesariamente, no tiene que ser esclava de una idea. Y me parece... no es propaganda. Absolutamente. El panfleto es un género y lo respeto, pero me parece mucho más interesante cuando desarrollas una obra muy personal y en paralelo tienes un compromiso. Luis, por ejemplo, tenía, desde que yo lo conocí, una medallita con una ballena, que es una condecoración que le dio Greenpeace. Él participó en todas las campañas de Greenpeace y era un hombre muy, muy solidario. Cuando empezó, solamente en Italia, vendió más de 10 millones de ejemplares en italiano, en la editorial Wanda. ¿Y qué hizo con ese tremendo éxito? Le pidió o le exigió a su editor, a Luigi Brioschi, que editara una colección donde él pudiese prologar e introducir a otros escritores latinoamericanos. Y es así como grandísimos escritores olvidados, como de alguna manera el padre fundador de la nueva literatura chilena, inclusive de Luis, que es Francisco Coloane, fue publicado en Europa gracias a Luis. Inclusive en Francia, con un texto de introducción de Luis, Coloane fue publicado. Lo mismo en Italia, Grecia, etcétera, etcétera. También otro escritor maravilloso, Hernán Rivera Letelier, un gran contador de historias, nieto de mineros, hijo de mineros, él mismo minero, una persona muy humilde que ya ha ganado 2 veces el Premio Nacional de Literatura en Chile. También Luis Sepúlveda le puso alas a sus libros, Ramón Díaz Eterovich. Es innumerable. El negro Mario Delgado Aparaín en Uruguay, Rolo Díez. Bueno, es un maravilloso mundo de la literatura latinoamericana que ha sido descubierto gracias a la generosidad de Luis Sepúlveda. Y él emprendía un montón de actividades solidarias de las cuales nunca hablaba, nunca quería comunicar. Me podría pasar horas contando historias de, por ejemplo, la despedida de Vittorio Gassman del teatro. Vittorio Gassman le pide a Luis Sepúlveda que le escriba un texto para despedirse del teatro. Y Luis Sepúlveda acepta y con la condición de que invite que el Teatro Nacional de Trieste, la maravillosa ciudad de Claudio Magris, nos invite a 5 amigos de Luis Sepúlveda. Lucho nos cuenta esta invitación y nos dice que la única condición es que a pedido del teatro y de Gassman tenemos que ponernos todos smoking en el estreno. Y entonces nos alquilamos smoking y era mentira. O sea, los únicos payasos con smoking éramos nosotros. Tengo una imagen de Vittorio Gassman burlándose, él con camisa corta a cuadritos y nosotros, pero como él era un caballero, él también se puso smoking. Pero éramos los 6 patos Bueno, fue un momento de tanta emoción. Estábamos en el bellísimo Teatro Nacional de Trieste y en un momento Gassman dice, ¡basta! Se pone de pie, era un unipersonal. Se pone de pie, empieza a bajar las escaleras y de los bolsillos saca trocitos de papeles de colores que tira al público. Se encienden las luces de la sala, el público empieza a leer y descubre que es el texto, el monólogo de Luis Sepúlveda que Vittorio Gassman estaba diciendo de memoria. Gassman dice,
Maravilloso texto, ¿no es cierto? Este texto fue escrito para mí, para ustedes, para hoy, y hoy también es el cumpleaños del autor. Se enciende una luz, un seguidor, y 1200 personas se ponen a cantar en italiano el feliz cumpleaños al Luis Sepúlveda, que estaba en la sala. Yo estaba con mi smoking, sentí que apresado, es la única foto que me perdí en la vida. Estaba muerto de emoción, no podía hacer una foto, estaba paralizado. Bueno, y después nos fuimos a comer todos en smoking y Gassman a cuadritos. Ay, Daniel, bueno, qué lástima. Bueno, se nos acabó el tiempo porque quiero que veamos el video que él preparó, que es un video muy bello. Perdón, les pido que apaguen las luces de las salas para el video. Gracias, chicos. Pero antes de despedir esta conversación, quiero decirte algo. Cuando murió Lucho, yo te escribí y me contestaste con una frase: estoy roto, Juanito, estoy roto. Esa palabra a mí se me grabó y te sentí que de verdad estabas roto, pero ahora te veo otra vez sonriente hablando de él. Es como que este libro logró su cometido, ¿no? Sí, y también hay encuentros que marcan una vida. La de Lucho fue una, y aquí está sentada Elisa en primera fila, y también hay momentos que marcan una vida, y también por eso estoy tan feliz. Bueno, vamos a tener una sesioncita de unas 2 preguntas al final, pero vamos a ver el video primero.
Dani, muchas gracias. Muy bien. Preguntas, amigos y amigas. Es explicable que Buenos días. Mauricio, si de pronto nos podrías contar una anécdota sobre la relación de Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, que usted fue como protagonista en un evento entre ellos. Mauricio, responde. Por supuesto que no voy a decir nada, pero les voy a contar una anécdota. Mario me invitó a Estocolmo, fui parte de la familia que lo acompañó a recibir el Nobel. Un día antes de la entrega del premio, invitan a Mario a un programa televisivo donde iba a tener un encuentro con la maravillosa Liv Ullmann. Creo que era sábado o domingo, era una emisión en directo y el periodista, en lugar de evocar la trayectoria literaria de Mario, la emoción, porque 24 horas después se entregaría el premio, ese encuentro, esa primera vez entre Liv Ullmann y Mario, el periodista le hace tu pregunta. Y Mario, con la elegancia que tiene, le dice que no le va a responder. El periodista le dice, claro, lo entiendo perfectamente, y le vuelve a hacer la misma pregunta, en directo. Y Mario le dice, como te había contestado, no te voy a responder. Y el periodista por tercera vez insiste. Y yo creo que si Liv Ullmann no hubiese intervenido en directo, Mario le hubiera roto la cabeza al periodista. Pero no tengo lo que decir, no sé nada. Lo único que puedo decir es que estas dos fotografías del principio las hice el 20 de enero de 2010 y solo podía ser durante un Hey Festival. Qué milagro de la literatura y de la vida que en la misma ciudad de Colombia, en el mismo grandísimo festival, hubiese podido retratar a estos dos grandes gigantes de la literatura latinoamericana. Me pregunto, quiero creer que esta coincidencia geográfica y de fechas, de alguna manera, es un acercamiento y un pacto de amistad y de amor, nada más. Buenos días. Miraba ahora en su biografía sobre algunas fotos primeras de Jorge Luis Borges. En la secuencia que usted acaba de mirar no me pareció ver alguna en especial. Creí leer que era de los primeros que fotografió o en fin, ¿cómo fue su relación con Borges a través de la fotografía? Sí, gracias por tu pregunta. No, en efecto no incluí una fotografía de Jorge Luis Borges porque quería rendirle homenaje a Jericó, a Colombia, al Hey Festival, y lo que hice de una manera incompleta, arbitraria,
caprichosa y poco exhaustiva es reunir rápidamente anoche a las 2:30 de la mañana algunas de las fotografías. Pido disculpas por algunos errores de ortografía. Vi que Indira me comí la H y debe haber otros, pero no, por eso no está la fotografía de Borges. A Borges lo conocí, lo retraté en 1978. Yo había terminado el colegio secundario y me había inscrito en la Universidad de Cine de La Plata, y la dictadura militar cerró la Universidad de Cine de La Plata. Entonces me inscribí en la Facultad de Filosofía y Letras en Buenos Aires, mi otra gran pasión, y la dictadura militar cerró la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires. Y pocas cosas funcionan en época de dictadura. Una de ellas es la ciencia de los rumores, digamos la rumología. Y esa rumología indicaba que grandes maestros de todas las universidades y las escuelas cerradas estaban enseñando en una escuela privada de arte que se llamaba Escuela Panamericana de Arte. Me inscribí en esa escuela y ahí caí embrujado, enamorado de un director de cine argentino, Ricardo Gullicher, que hacía un cine muy militante, muy comprometido y por ende estaba censurado. Ricardo era un gran lector y un gran realizador, y de alguna manera en esos cursos él me enseñó a mirar, me enseñó a leer. Los cursos siempre eran cortos y los continuábamos en el viejo Café de la Paz, en la calle Corrientes, esa calle de librerías en Buenos Aires. Y un día Ricardo Gullicher me dijo: Daniel, te voy a dar una sorpresa, logré burlar a la censura, voy a volver a filmar y quiero que estés a mi lado, te quiero de asistente. Y yo le dije: sí, Ricardo, a todos sí, pero yo estoy empezando, yo puedo aprender, pero no creo que te pueda asistir. No te preocupes, me dijo. Le pregunté cómo burló a la censura, de qué iba la película, y él me dijo: no te puedo decir más. En esta época que atravesamos, no puedo decirte más. Y claro, era una época de clandestinidad, de persecuciones, y cuando alguien te decía no te puedo decir más, pues no se preguntaba más. Pero en este caso era pura picardía, porque lo que no me dijo Ricardo Gullicher es que lo que había logrado burlar a la censura, porque iba a ser un documental sobre Borges, y que el primer día del rodaje sería en la vieja Biblioteca Nacional, la misma que el poeta ciego dirigió 18 años, que eran los años que yo tenía cuando ese día de abril en Buenos Aires fotografié a Jorge Luis Borges. Así lo conocí. Bueno, Daniel, muchas gracias, y a ustedes muchas gracias.